CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a un nuevo capítulo de Pares Impares en el marco de su temporada 2026. Quiero partir este programa preguntándoles, ¿se sienten solos? Simplemente mirando las cifras de los distintos estudios, más de alguno al otro lado en este momento me está contestando que sí. Y es que la soledad es uno de los grandes dolores de este tiempo y los efectos de la soledad nos duelen de maneras distintas, son sintomáticos en el tipo de expresiones que tienen, ¿no? Estamos viviendo una época de mucha soledad, de mucho dolor, de mucha sensación de adversidad. Tenemos muchos niños y niñas en Chile que no tienen hoy lo mínimo que se necesita para poder crecer con una sensación de que se puede la vida. Niños abandonados, niños que viven violencia, niños que están literalmente en los bordes, a los que nadie cuida. Y los efectos de esa infancia abandonada los vemos en la violencia de los colegios, en los terribles y dramáticos hechos que hemos vivido en el último tiempo. Y lo vemos también en adultos que crecen en la desesperanza. Necesitamos volver a ese viejo proverbio africano de que se necesita una tribu completa para poder cuidar a un niño. Y es que todos somos esa tribu, aunque no sean nuestros hijos. Por eso queremos partir este programa con la pregunta de cómo hacemos para revertir eso y de qué manera ustedes también son parte de esa tribu. El llamado de nuestro programa es a armar una tribu, donde puedan crecer los niños, donde podamos cuidarnos unos a otros, donde podamos vivir la dificultad de la vida, porque la vida es difícil, pero juntos. Y por eso con esa invitación les quiero dar la bienvenida oficial a Pares Impares. Y vamos a partir justamente con un antídoto a ese dolor, a esa soledad y a ese abandono. Porque la Fundación Don Bosco ha creado un patio que llama a esos niños que no tienen dónde estar, muchas veces porque sus papás están trabajando todo el día, porque tienen una vida muy difícil, o niños que directamente han sido abandonados y los reúne en un lugar y les da sensación de comunidad, actividades y finalmente futuro. Y ese ensayo que se ha llevado a cabo a lo largo de muchos años en la Florida, hoy día también está sembrando esperanza con un futuro para Bajos de Mena. Miranda Aspe conoció la experiencia y nos cuenta sobre cómo esto también está floreciendo en este país. El panorama actual de los distintos espacios educativos es crítico. La Superintendencia de Educación reportó más de 17.000 denuncias ciudadanas vinculadas a la convivencia escolar. Y de acuerdo al Índice Nacional de Bienestar Docente, 7 de cada 10 profesores declara tener problemas de salud mental. Entre los 9 y los 14 años está el 87% de la violencia escolar en todos los colegios de Chile. 9 y 14 años. Yo tengo que anticiparme. Trabajo en toda la construcción de educación emocional en emociones prosociales, por ejemplo, y trabajo en la prevención antes. Ese niño que tiene 8 o 9 años, cuando llegue a séptimo, octavo básico, va a tener herramientas, no solamente de autoconocimiento, sino conciencia social, mayor empatía y va a tener posibilidades de tener mejor interacción social. Interacción social que se puede reforzar de manera preventiva, una manera de promover la buena convivencia en la comunidad. Las dos hojas dobladas las vamos a volver a estirar. Llegué, esto no era así, acá había una cancha de tierra. Tenemos dos canchas para jugar a la pelota, una para jugar esta para jugar básquet, la de ahí algunas veces juegan vóley. Siempre vengo, juego con mis amigos, a veces hacen taller de cocina, de manualidades. ¿Qué has aprendido acá? Acá he aprendido valores, como no faltar el respeto, no decir garabato, muchas cosas.
son quienes asisten a Patio Don Bosco Punitaqui, un espacio seguro y de acogida diseñado para niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Ubicado en la población Nuevo Amanecer en la Florida, funciona como refugio comunitario para la recreación, apoyo escolar, desarrollo deportivo y formación en valores. Este espacio que es libre, pero también tiene un montón de reglas. Son reglas que si tú entras a este espacio, las tienes que asumir y que son muy simples. Respetarse, no decir grosería, escucharse. Este trabajo comunitario beneficia a más de 260 personas, donde existe el acompañamiento a las familias y una oferta de talleres que también incluye lo académico. Hasta junio del año pasado, 1 de cada 4 escolares presentó una asistencia grave o crítica, es decir, asistió menos del 85%. Y aunque las cifras han mejorado, sigue siendo un desafío. Son talleres de música, manualidades, cocina, igual hay reforzamiento por si no sabes alguna materia o algo. Nos dan como la iniciativa de empezar como con las tareas, de que si no entiendes algo, acá te ayudan. Igual yo considero que eso es muy bueno porque a veces las personas los niños no van al colegio porque no entienden o no se sienten en el ambiente del colegio, que igual te enseñan a convivir con más niños. Me ayudan, como me incentivan a ir al patio, al colegio, porque más que nada nos enseñan de que nosotros tenemos que estudiar lo que nos gusta, que es importante ir al colegio para saber más del país, del mundo. Entonces yo siento que el rol de estos espacios también a los colegios nos puede garantizar, no sé si aumentar, ¿cierto?, la asistencia de los estudiantes, pero sí un espacio más de apoyo educativo o reeducativo en algunos casos. Disminuir los factores de riesgo y proteger la infancia son una de las labores que tiene Patio Don Bosco Punitaqui. Por eso es el espacio de encuentro para que niños y niñas asistan luego del colegio y puedan crecer en paz y en entornos más seguros. Es mejor porque así después no anda tanto niños en la calle, los que andan en la calle pueden ir, comer, jugar. Y los niños pueden cambiar como se puede hacer, como lo hacen los grandes, lo pueden hacer los chicos. Más que nada pasan haciendo cosas malas en la calle y desde muy chiquititos que empiezan con esa mentalidad de robar, drogarse o incluso vender sustancias y todo eso. Y creo que el patio sería una buena ayuda para que los niños disfruten más de su infancia. Otorgándole un lugar seguro, más que se sientan más protegidos también. Aquí también encuentran de todo, compañerismo, trabajo en equipo, solidaridad. Evitan, ¿cierto?, caer en las tentaciones que le ofrece estar en la calle, le evita caer en la droga, en la delincuencia, en caer en malos hábitos. La prevención tiene que ver con que yo me siento parte de un lugar. Entonces, el estar jugando en la calle ya no me tienta, porque tengo un espacio que es para mí, que me siento cuidado. Un espacio que entrega las herramientas necesarias para reparar elementos fundamentales en el ámbito socioemocional durante el desarrollo. A partir de la base que nosotros nos enfermamos en los vínculos, pero también nos sanamos en los vínculos. Cuando un niño tiene la posibilidad de tener actividades extracurriculares, entendiendo los entornos de riesgo psicosocial severo vinculados a delincuencia, pobreza o drogadicción, las posibilidades que tenemos en tener espacios vinculados como el concepto de After School propician espacios de mejor relacionamiento, espacios de vínculo, de afiliación, de contextos de seguridad y generan también seguridad psicológica en los niños. Ampliar los horizontes es la meta. En concreto, la construcción de un nuevo patio en Bajos de Mena, un sector en Puente Alto donde el déficit de áreas verdes, la falta de conectividad y la poca seguridad impactan en la calidad de vida. Un trabajo que inició hace años, pero que aún está en proceso. Todo gracias a la colaboración de privados y el apoyo de la comunidad, que nos recuerdan que estas necesidades también existen en otros lugares del país. Esto no tiene financiamiento estatal. La construcción y la operación la financiamos con fondos que obtiene la fundación, de fundaciones, de privados, de empresas. 1.200 millones para financiar la construcción de un proyecto que está a puertas de concretarse y donde las puertas siguen abiertas para colaborar. Ya estamos casi listos y esperamos pronto ingresar esos planos y toda esa carpeta al DOM. Teniendo la aprobación del DOM con el permiso de construcción, bueno, nos lanzamos a conseguir las plata. Ya tenemos un poco conseguido previamente, hemos hablado con algunas empresas, fundaciones también,
que nos van a aportar. Y es un proceso que actualmente está en el proceso de revisión de construcción. Aporta prácticamente presentarlo, estamos con las observaciones, trabajando en eso y esperamos que sea, ojalá, este año. Siento que es muy importante que un espacio como el patio se expanda a las zonas un poco más complejas que tiene la región, sobre todo porque son regiones que sí tienen mucha vulnerabilidad, muchos problemas en cuanto quizás a necesidades, y este espacio les brinda seguridad a los niños. Que a veces igual hay niños que no les gusta estar en su casa, entonces salen a la calle y es preferible que en vez de ir a hacer unas cosas malas a la calle, vengan acá, sepan más de los talleres, que igual capaz no les gusten los talleres, pero igual acá se puede estar con sus amigos, con las tías, igual muy bueno acá. Un espacio que se transforma en algo más que un lugar después del colegio. Es una red de apoyo para cientos de niños, niñas y familias. Un recordatorio de que cuando la comunidad se organiza, también puede ofrecer nuevas oportunidades. Si nos basamos en los datos de la ciencia, pero también en los relatos de la experiencia, no tengo ni una duda que no me equivoco diciendo que todo, literalmente todo, es mejor en comunidad. Lo es cuando estamos atravesando un dolor fuerte, pero también lo es cuando estamos atravesando una etapa natural de la vida, como envejecer. En un país que envejece cada vez más rápido, los invitamos a saber por qué vale la pena envejecer en comunidad. Según la ONU, para 2030 se espera que 1 de cada 6 personas tenga 60 años o más. Por otro lado, la OMS, en su informe de soledad y aislamiento social, da cuenta de que 1 de cada 4 personas mayores está aislada socialmente, aumentando el riesgo de desarrollar demencia, enfermedad coronaria, accidentes cerebrovasculares y muerte prematura. Entonces, ¿cómo nos preparamos para una vejez más numerosa y solitaria? Y es que para alcanzar la longevidad no basta con tener buena salud. También necesitamos buenas relaciones sociales. Un grupo social sólido nos nutre, propiciando las redes de apoyo y el sentido de pertenencia, además de potenciar una vejez más activa y con una mejor salud mental. Las acciones para disminuir los índices de soledad están proliferando en todo el mundo. En Dinamarca, por ejemplo, existe Ciclismo sin Edad, una iniciativa que fomenta la comunidad y la participación de la población mayor a través de paseos en triciclos, creando puentes intergeneracionales. Construir comunidades que pongan al centro a quienes están atravesando su vejez no solo significa cuidar este grupo etario, sino también cuidarnos como sociedad y cuidar a quienes vendrán. Si hay unos sabios que saben todo sobre lo que es importante para cuidar el planeta, son los niños. La tienen clara, no se pierden en análisis segundos, saben que es urgente cuidar el planeta y definitivamente han sido mucho mejor formados que nosotros en esa tarea. Por eso salimos a la calle y les preguntamos, ¿qué hacen para cuidarlo? Yo en mi casa, en mi familia, yo resido para el planeta y puedo ayudar a plantar algunos árboles, plantas que necesitan ayuda, que están deshidratados, necesitan sol, un poco más de aire, necesitan algunas cosas más para crecer más rápido. Yo lo que hago para reducir, para cuidar el planeta es no tirar basura en la calle. Reciclo. También me fijo que esté el grifo apagado y también riego casi todas las plantas de mi casa. Hay un papel en la calle, los autos pasan rápido y por el viento puede llegar a algún árbol, porque ellas nos dan aire y oxígeno. Tú puedes comprar una semilla de algún árbol, flor y plantarlo en algún lugar, siempre y cuando no sea ilegal. Y entonces uno lo puede regar, plantar y lo cuida con mucha naturalidad y puede, no sé, hacer este hermoso árbol lindo. Y también en el colegio nos acercan mucho a la naturaleza. De hecho, en otoño vamos a pie al Parque Pucará y dibujamos hojas de otoño. Me sentí bien cuando abracé un árbol. Para que el planeta tenga más vegetación y todas las comunas de Chile y el mundo tengan una área verde. Santiago Centro ya ni tiene árboles.
Para mí significa tener un lugar a donde tú puedas ver algo más de naturalidad, algo más salvaje, más fresco para la vida. Vamos y volvemos en Pares Impares, no se muevan. Estamos en una conversación improbable y bueno, ese es exactamente nuestro negocio. Pero hemos convocado a dos personas que habitualmente están en los paneles de política, comentando la contingencia, y les hemos ofrecido una pausa en sus vidas cotidianas para venir acá a hablar de lo otro, de las cuestiones muy profundas e importantes para los seres humanos, como son el encuentro, la cohesión social, pero para la que en general tenemos muy poco tiempo, y por eso les queremos agradecer mucho a Pablo Ortúzar y Jimena Jara por estar hoy con nosotros. Jimena Jara, experta en narrativa política; Pablo Ortúzar, investigador del IES, columnista, profesor. Muchas gracias a ambos de verdad por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación. La primera curiosidad que tengo es ¿por qué aceptaron venir? Siempre están en otros tonos, en otros temas. ¿Qué les parece interesante de hablar de la cohesión social? No, para mí es un tema fundamental, obvio, que está muy vinculado a la autoridad política y hay pocos espacios para conversar como con tranquilidad y pausa, este tipo de cosas. Así que no dudé en aceptar la invitación. En mi caso, la cohesión social es una cuestión que me importa muchísimo. Yo estudié ciencia política. Hice el magíster que solo estudiaban 5 personas, que eran instituciones y procesos políticos. Entonces, los procesos políticos, cómo la gente se junta en torno a ciertos principios, cómo la gente se siente parte o no se siente parte, son súper importantes en la narrativa larga de las cosas. Entonces, encantado. Oye, ustedes y yo compartimos probablemente con buena parte de esta audiencia la realidad de haber nacido en el viejo mundo, ¿no? Y el viejo mundo era un mundo con otras reglas. Era un mundo bastante más predecible. También nuestro país era bien distinto. Era un país donde se premiaba mucho la unidad más que la diferencia. Podríamos decir que eso puede que esté todavía en el gen más profundo. Era un lugar donde las tasas de polarización y los efectos de ella no los vivíamos tan cotidianamente, y si los veíamos un poco más lejos. Pero ahora estamos en este mundo. Y ese mundo también ha llegado a nuestra propia política y a nuestra propia cotidianidad. Y mi primera pregunta es si ustedes creen que es un camino sin retorno, o si existe eventualmente alguna tecnología humana, desde esta hasta cualquier otra, que permita revivir ese mundo donde podíamos estar más juntos. Pablo. Bueno, yo creo que hay hartas cosas que aglutinaban que se han ido disolviendo y perdiendo, y ese proceso no ha sido simplemente por malas razones. O sea, la decadencia, por ejemplo, la influencia de la Iglesia Católica, el cuestionamiento al ideal de familia y de la institución familiar. En el fondo hay todo un proceso de integración de lo que no estaba integrado, también de crítica hacia instituciones que habían abusado históricamente de su poder. Y la pregunta es, bueno, está bien, y todo esto va de la mano con el crecimiento de un sujeto consumidor que se siente soberano en ese ámbito, en elegir lo que consume, y donde el mercado refuerza constantemente esa libertad para elegir, ¿cierto? Pero eso tiene que tener un límite porque los países necesitan de ciertas costumbres compartidas, de ciertos consensos compartidos para poder, digamos, sostenerse, proyectarse en el tiempo, desarrollarse. Y si no existen esos elementos comunes, lo que lo reemplaza no es como la libertad de cada uno, sino más bien la decadencia social, o sea, la anomia y la agresividad, ¿cierto? La incapacidad de ponernos de acuerdo en priorizar algunas cosas por sobre otras, finalmente hace que básicamente se naufrague. Yo creo que la idea de que antes era un mundo más unido, o un mundo en donde era menos la polarización, depende de dónde pongamos el antes. Las secuencias comunicativas se puntúan de distinta manera. Entonces nosotros podemos decir que el mundo de la concertación, que es el mundo en el que a mí me tocó ser joven, era un mundo en el que eran muy importantes los consensos, pero el mundo inmediatamente anterior es
y anterior al anterior, era altamente polarizado, ¿cierto? Entonces nosotros enfrentamos unas décadas ya de fines de los 60 y 70 muy polarizadas. La previa, por supuesto, del golpe de Estado y la dictadura fueron épocas de visiones, no de unidad, de visiones completamente contrapuestas respecto de lo que debía ser Chile y respecto de los eventos recientes. Esa contraposición no se resolvió en los 90, pero sí hubo una unidad que yo creo que era una unidad postraumática en un sentido, Sí, ¿cierto? sin duda. Como había sido tan doloroso el habernos desencontrado de esa manera, teníamos una urgencia por ponernos de acuerdo, ¿cierto? Teníamos un dolor y un naufragio existencial del no haber podido pertenecer todos a lo mismo. Y teníamos muchas ganas de pertenecer todos a una misma cosa, ¿cierto? Pero también hay una situación material que permite eso, Claro. que es la superación de la pobreza, de la pobreza brutal, que había sido lo que le había dado impulso a los proyectos, a estas planificaciones globales de los 60, 70. O sea, Chile, está el libro de Arturo Fontaine Talavera, que decía todos querían la revolución. El malestar que había en Chile, producto de la migración campo-ciudad, y la miseria urbana masiva que se había generado era generalizado. Digamos, todos sabían que había que hacer algo más o menos radical para terminar con esa situación. Y no había un camino claro. Y luego, claro, la modernización capitalista de alguna manera despeja ese camino, y eso permite también el ambiente de consenso de los 90, que es postraumático. Claro, pero crecimiento de los 90, ese crecimiento del 7%, la creación de empleo, esta idea de que estábamos en un mundo nuevo, un mundo con más libertades, un mundo donde el individuo está menos constreñido, porque también hay más consumo. Entonces, tengo más posibilidades, Claro, pero- y eso me permite ser parte de lo mismo. A partir de eso, creo yo, por eso que lo señalo, como no solo por hacer el punto de la cuenta larga, sino que a partir de esa sensación que sin embargo dejaba fuera un montón de aspectos todavía como de reivindicaciones sociales, se gesta, y yo aquí quiero reconocer, por ejemplo, a Tomás Mulián, un sociólogo, filósofo, que a fines de los 90 dice, no estamos tan contentos, no estamos tan unidos, la gente está muy sola. La gente está refugiándose en el consumo porque tiene un vacío existencial que es otra cosa, ¿no? Y a partir de ese vacío que se va haciendo cada vez más grande, vuelve a aparecer la polarización, vuelven a aparecer caminos de radicalización y vuelven a aparecer otros tonos cuando empiezan a desaparecer los horizontes largos, creo yo. Por ahí creo que va. Yo los quiero llevar, sí, por supuesto que la escala cambia todo. Sin embargo, no puedo evitar recordar una conversación que tuve con un biólogo evolutivo que me decía, no existe la posibilidad de transformarnos o de encontrar nuevos acuerdos y nuevos puntos si es que no hay colapso. Y algunos entusiastas esperanzados habríamos querido que no necesitáramos un colapso. Sin embargo, hoy estamos un poco enfrentando nuevos colapsos. O sea, podríamos comparar la migración campo-ciudad hoy día con la irrupción de la inteligencia artificial y lo que va a traer en las sociedades. Definitivamente ya no tenemos un 7%, andamos queriendo más, pero no es tan fácil tampoco llegar y crecer mucho más o volver a estar en una situación acomodada. Y por otro lado, el mundo se está pareciendo mucho más al mundo de mediados del siglo pasado que al mundo que conocimos nosotros, que era un mundo donde también parecía que el trauma había sido suficiente como para no querer más guerras, ¿no? La pregunta a la que quiero volver es a esa otra de si ustedes creen que a pesar de todo existen tecnologías humanas, existe algo en nosotros que nos permita mantener la fe de que es posible estar mejor juntos, porque por otro lado, cuando la tragedia es solo, cuando la tragedia es competir efectivamente por los recursos, la tragedia es más profunda a escala personal. O sea, la pobreza es más pobre, el dolor es más profundo cuando uno se salva solo, y eso está súper estudiado por la ciencia también. Entonces, como que la misma tragedia nos puede atacar de una manera peor hoy día. ¿Creen ustedes que hay algún lugar, alguna tecnología? ¿Tienen alguna esperanza? Bueno, es que depende, y la escala se importa. Los antropólogos siempre creen que con la revolución neolítica y el origen de la emergencia de la agricultura, básicamente todo se fue a la cresta. Ese es el origen del problema. Y si no hubiéramos mantenido como cazadores-recolectores, para lo que nuestros cuerpos además están diseñados, y por eso el sedentarismo es tan severo, estaríamos mucho mejor. Pero saliendo de ese tipo de escala, uno que puede... es un poquito difícil empatizar, además. Claro.
La verdad es que yo creo que Chile tiene el potencial para proyectar un país que es mejor, porque además hemos construido un país mejor. La emergencia de las clases medias en Chile, en verdad, comparado con el resto de Latinoamérica, comparado con la historia larga de Chile, es un evento, digamos, positivo, muy complicado, difícil de procesar, pero es algo positivo. El desarrollo capitalista chileno permitió que emergiera una clase media. Esa clase media son personas que, en fondo, logran explorar y construir su subjetividad en el contexto del mercado. Yo creo que en esto Carlos Peña ha logrado ser majadero con un punto que es muy importante. Y claro, eso puede lleva a un montón de problemas. El Estado es muy distinto servir un Estado al servicio de clases medias que un Estado que se dedica a sacar gente de la pobreza nomás. La subjetividad de las clases medias es complicada, son mucho más variadas, hay mucha más variedad de subjetividades en el fondo, pero ese es pero en el fondo uno puede reconducir esto a la construcción de ciudadanía, de una ciudadanía, digamos, de un país variado, de un país con distintas opiniones, con el desarrollo de distintas actividades, con un mercado pujante, digamos. Yo veo ese futuro a la mano, digamos. Pero eso depende de una clase política como culta y capaz de ver ese futuro y tratar de acercarse a él, de ciertos consensos básicos que hoy día no están. Déjame interrumpirte ahí porque, y sin embargo, hablábamos antes de empezar esta entrevista sobre que cada vez hay menos lugares donde hayan distintos. Ustedes dos, a no ser en un panel como político, probablemente tampoco se juntan tanto, y hoy día esta sensación de parece que estamos peleando mucho también está produciendo efectos en las familias, en los diálogos. La política está siendo una razón de mucha distancia, de mucha diferencia y de mucha confrontación. Entonces, ¿cómo se cultiva esa semilla en la clase media que eventualmente tiene este potencial que tú planteas? Con esta condición de borde, y cómo se cambia. En el fondo, lo planteo a propósito de lo que dices la política. ¿Quién tiene la tarea de hacer que eso ocurra y cómo funciona y cómo lo hacemos? Acá, yo sé que es una pregunta grande, pero acá tratamos de buscar esos caminos. ¿Cómo se hace? Yo creo que los caminos son, primero son responsabilidad de todos, ¿no? Y creo que hay un componente ideológico, filosófico, que tiene que ver con el crecimiento de este individuo, que decía Pablo, con la idea del individuo mucho más que el colectivo, mucho por sobre el individuo, y eso nos hace ciertas cosas. Cuando nos entendemos solo como un colectivo y desaparece el individuo, pasan unas cosas, algunas buenas y otras pésimas. Cuando solo emerge el individuo y desaparece la idea de lo colectivo, también pasan cosas. Algunas pésimas y otras buenas. Y estamos enfrentando esa situación del superávit de individuo en el fondo, donde yo, individuo, elijo mi menú musical, donde elijo mi menú noticioso, donde elijo con quiénes conversar, y hay un componente ideológico que está servido, que tiene que ver con esta lógica del individuo movilizando todas sus redes y solo. Yo estoy hicimos, ya está al aire, un podcast que se llama Miedo, que tiene 5 episodios y cada uno de ellos explora un miedo de la sociedad chilena distinto del miedo de la delincuencia, que es un miedo que todos sabemos que tenemos. Entonces, está el miedo de la soledad, está el miedo de que nadie me cuide y de cuidar a mis padres, está el miedo de no tener dónde vivir, está el miedo de los migrantes y a los migrantes. Y lo que te puedo decir que es común en todos esos miedos, que fue como una pequeña tesis cada uno de esos episodios, es que la gente se siente muy desamparada y muy sola. Entonces, por un lado, siente la exigencia de tener que rendir sola, de cumplir, ¿cierto?, de ser suficiente, porque tiene oportunidades, o sea, las libertades, entre comillas, existen, pero no lo estoy logrando y no quiero decirlo, y es muy difícil. Entonces, hay toda una dimensión de la postergación a partir de puros individuos que tratan de salir y que en el fondo sería cosa de como un poco abrir la puerta y un poco organizarse. Pero hay un componente también que no es ideológico, o que es ideológico, pero que tiene un driver que es tecnológico, ¿cierto? Entonces hemos hablado casi excesivamente de lo que ocurre con las redes sociales,
y cómo las redes sociales van construyendo cámaras de eco, repiten lo que yo quiero, y básicamente hoy día con la inteligencia artificial ese riesgo es exponencialmente mayor, porque yo puedo estar solo en el universo y la inteligencia artificial va solo a profundizar lo que soy yo, ecos de mí mismo, derivadas sobre mí mismo, etcétera, ¿cierto? Y voy a perderme del otro y de la diferencia. Entonces hay un componente que es tecnológico, pero también las formas de hacer política van obedeciendo a esas maneras de viralizar. Entonces, este programa probablemente es menos sexy, entre comillas, como en el algoritmo, que otros programas de confrontación, ¿cierto? Porque no tiene esos puntos altos y porque la rabia moviliza muchísimo. Eso está estudiado, tú lo sabes. Entonces, hay una forma que tiene que ver con las redes sociales, con cómo hacemos los algoritmos, pero también cómo los políticos aprenden a utilizar esos dispositivos, no para el encuentro, sino para el disenso. O cómo los políticos son entrenados por el algoritmo. Sí, claro, son entrenados por el algoritmo, y como cualquier consultoría que tú hagas de comunicación, yo estoy en ese mundo, tiene que ver con pegar, ¿cierto? Porque esto va a subir, te va a aumentar los seguidores, vas a ser más visto. Entonces, la rabia alimenta muchísimo, pero también quienes estamos en la política obedecemos esas lógicas. Yo debo decir una cosa que bueno, quizá alimenta el algoritmo. Sea por pares impares. ¿Vas a pelear conmigo para que...? No, yo creo que no. Pero sí quería poner un punto arriba de la mesa. Yo, progresivamente, en mis debates con la izquierda chilena, que yo creo que fue tomada por lo que hoy día se llama política de la identidad, pero que antes le decíamos posmodernismo, me voy dando cuenta que mis posturas tienden a ser cada vez más colectivistas y autoritarias en algún sentido, más asiáticas, podríamos decir. Y lo que veo al otro lado son posturas que, dentro de su propio lenguaje, podríamos describir como neoliberales. En el fondo, un Estado que te asegure que como individuo no tenga que interactuar con nadie para que tener asegurado todo lo que tú tienes que tener asegurado. O sea, un individuo aislado de los demás gracias a un Estado paternalista, proveedor, digamos, que los libera de los vínculos sociales. Y esa visión, esa idea de Estado de bienestar, a mí me parece problemática y dañina al final, porque lo que hace es potenciar, digamos, justamente la idea de un individuo soberano, ¿cierto?, construida en el ámbito del mercado. Y me he ido convenciendo, al igual que el Partido Comunista Chino, al parecer, de que se necesita un cierto grado de confucianismo y de espacios donde, digamos, seamos iguales y haya estructuras que deben ser respetadas. Estemos todos obligados a algo. Claro. Y eso tiene que ver con muchos elementos que están arriba de la mesa. O sea, toda esta semana hemos visto lo que está pasando en los colegios. La pérdida de respeto por los profesores, los apoderados que se ponen del lado de los alumnos constantemente. O sea, justamente la lógica del mercado. Oye, mi hijo no se entretiene consumiendo tu clase, digamos. Entonces, ahí yo creo que tenemos que recuperar, yo digo autoritarismo, pero es autoridad, ¿cierto? Y un cierto sentido del colectivo. Usted aquí es igual a todos los demás, no hay reglas especiales y no hay, digamos, privilegios porque no vamos a respetar su subjetividad especialmente solamente porque digamos... Sí, yo tengo un matiz importante en eso, porque creo que compartiendo contigo la idea del colectivo, por lo menos están de acuerdo en eso. Por supuesto, en el colectivo, y también la crítica viva sobre el hiperagendismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que estos dos modelos de autoridad, la Katia Araujo lo ha examinado largamente, ¿no? Esta idea de que la autoridad es relevante porque establece un orden, pero también porque sabe arbitrar el conflicto, administrar el conflicto. Entonces necesitamos una autoridad. Y hoy día el gran conflicto es cuál es el modelo de autoridad que necesitamos. Entonces Pablo dice yo soy autoritario, bueno, más bien soy autoritarista o no sé qué, pero claro, necesitamos este orden, y yo creo que hoy día la gran diferencia que hay entre la centroizquierda democrática y la centroderecha democrática, porque voy a dejarlo como en ese ámbito, es cuáles son los ámbitos en los que tenemos que establecer igualdad y cuáles son los ámbitos en los que tenemos que establecer libertad. Y yo creo que ahí hay una cuestión importante entre las izquierdas y las derechas tradicionales, ¿no? Porque Pablo dice, tenemos un grupo de reglas que respetar todo. Por cierto,
pero en esas reglas, por ejemplo, las subjetividades no van a ser más importantes. Y yo creo que sí, en ese ámbito hay libertad. En ese ámbito que a lo mejor la derecha tradicional dice tiene que haber igualdad, yo digo no, ahí tiene que haber libertad. O en el ámbito de los consumos y de la economía, donde la derecha tradicional dice ahí tiene que haber libertad, las izquierdas tradicionales tendemos a decir no, ahí tiene que haber garantías de igualdad. Oye, esta parte como de dónde se define la izquierda y la derecha, exactamente el programa vecino, lo van a poder hablar ahí de todas maneras, pero quiero traerlo, dejaron dando bote acá un tema que me parece interesante. Efectivamente, algo que nos hace reaccionar en el algoritmo es la polarización, y eso nos pasa a nosotros también. Cuando algo nos enoja es mucho más fácil que respondamos rápido que cuando algo nos hace pensar o nos provoca nuestros sentimientos más altos. Pero otra cosa, y tal vez es una trampa, es el miedo, que es lo que tú planteabas. Porque el miedo nos conecta con un lugar que es la precariedad total del ser, ¿no? O sea, cuando uno realmente se entiende como lo que es una partícula en el universo con la suerte de estar viva. Por cualquier momento podrías estar muerta y también en cualquier momento podrías enfermarte y en cualquier, etcétera, ¿no? La angustia es muy grande, ¿no? Lo que nos da lo colectivo es abrigo. Entonces, volviendo de hecho a la única pregunta que he hecho en toda esta entrevista, ¿cuál es esa trampa, cuál es esa herramienta, cuál es esa tecnología que podríamos activar? Porque ya sabemos, acaban de ocurrir los juicios contra Meta y donde se demuestra que estamos asimétricamente compitiendo con las plataformas. No hay ni una manera en que nosotros logremos hackear el algoritmo. El algoritmo no va a premiar pares impares. ¿Qué sí podemos hacer nosotros los humanos? Porque también están ocurriendo estos movimientos de contracultura, estas reuniones sin celulares de personas que quieren volver a aprender a tener citas. Reuniones de papás que están tratando de que sus hijos en serio no entren a la tecnología, etcétera, ¿no? Estamos viendo esas formas desesperadas de no abandonarnos a la soledad, al miedo y a la angustia. Pero yo creo que el espacio público es clave. Y en eso también soy autoritario. Yo creo que... Todos tienen que salir al espacio. No, la gente que abusa, el tema de las incivilidades y el abuso de los espacios públicos debe ser castigado con toda la fuerza posible por parte del Estado. Y por los demás ciudadanos. Se debe entregar a los ciudadanos la capacidad de coercionar a quienes se conducen de esa manera. Con eso me refiero, por ejemplo, el tema del cigarro, que fue un gran avance. O sea, yo cuando era cabro chico... Todo el mundo fumaba al lado de uno. Todo el mundo fumaba en todos lados, digamos. Hoy día nadie. Y no es que haya un policía en cada lugar, sino que es una incivilidad que se castiga duramente socialmente. Y como eso hay otros temas. A mí me gusta ese camino, el de la coerción espontánea. Ya, pero sabemos que la coerción por sí misma no resuelve todo. O sea, no, imaginemos que nadie más rompe el espacio público. ¿Cómo haces que se use? Pero claro, es que cuando tú liberas, que ha sido la razón por la cual Bukele, por ejemplo, le ha ido tan bien. A pesar de que a mí, yo creo que ahí están jugando con fuego de manera evidente. Ahora, entre que no exista el Estado y hay un Estado que tienda a la dictadura, yo siempre me voy a quedar con lo segundo. Y cuando uno ve las imágenes, ¿cierto?, del Salvador, de lo que era el centro del Salvador, un espacio tomado justamente por cada uno haciendo lo que quisiera, ¿no? Vendiendo cosas, prostitución, digamos, droga. O sea, un espacio tomado por la jungla, era una jungla realmente. Y cómo uno ve después la presencia del Estado en esos espacios. Hoy día son espacios limpios, son espacios que todos pueden usar, donde la gente ha vuelto a utilizar el espacio público al que antes no se atrevía la mayoría, digamos, a salir. Entonces, eso, recuperar los espacios públicos, obligar a la convivencia. Yo, por ejemplo, el tema, ahora que está la crisis, ¿cierto?, con el petróleo, es obvio que el transporte público, y eso es divertido porque la izquierda salió el tiro a criticar a Kast que esto era terrible y que la gente que maneja auto y todo, pero hay un espacio para una agenda de, bueno, pongámosle fichas con todo al espacio público. El espacio público y el transporte público. Que los ricos usen el transporte público. Que se acabe la idea de que en el fondo el transporte público es solo para el que no, ya, pero que es como Estados Unidos. Déjame ir a tu lugar. Ok. Se obliga a que se respete el espacio público, pero eso no es lo mismo que la gente use el espacio público y lo use. O sea, te lo voy a plantear desde otro lugar. La pura coerción no resuelve los problemas del colectivismo. Tiene que haber una dosis que estimule el amor. Tú amas a alguien, estás casado con alguien, te veo ahí. El amor no surge sobre la base de obligar a alguien a hacer algo y permitirle que use un espacio. No, pero cuando yo creo las condiciones, esto es como el tema del jardín. Ustedes saben que
los emperadores, ¿cierto?, persas eran grandes jardineros. Y consideraban que había un vínculo entre la política y los jardines. Y construir un jardín requiere protecciones, requiere cuidado, requiere amor, atención a los detalles. Y a mí, por ejemplo, el ideal de una sociedad civil viva, donde haya cafés, donde haya clubes, donde la gente se reúna, eso particularmente, a mí me tocó verlo en Europa, que es muy fuerte, especialmente en los hombres. Los hombres tienden a aislarse más que las mujeres. Eso es en todo el mundo. Y ahí juega un rol esencial los clubes. Había muchos clubes de viejos que jugaban desde dominó hasta que eran fanáticos del Imperio Romano. Había una serie sobre detectoristas que era muy buena, creo que se llama Detectoristas, que son dos señores de edad mediana, digamos 50, 60 años, que se dedican a detectar juntos y son amigos. Y trata un poco esta crisis como del aislamiento de los hombres. Y claro, cuando uno estimula y crea las condiciones, que eso tiene que ver con muchas otras cosas, obviamente, para que la gente ocupe el espacio público, para que salga a los bares, para que se reúna en público, para que los hobbies tengan... En Chile a mí me da gusto, una de las cosas que hago es coleccionar monedas. Y la numismática es un hobby que se ha ido extendiendo hacia las clases medias. Antes era muy elitista, eso ha cambiado para bien, y eso ha pasado con miles de otras cosas, relojes, autos, lo que uno quiera. Eso es muy valioso, y es un mundo donde hay mucha sociedad, y una sociedad que además está, si uno quiere, despolitizada, en el sentido de que hay coleccionistas de relojes, de autos, de monedas que son de ultra izquierda, de derecha, tienen distintas posiciones políticas, pero logran encontrarse y conversar de cosas que sí tienen en común, y eso mejora Es que eso también pasa, por ejemplo, con el dolor. También pasa con los problemas de salud mental, también pasa con el dolor que tienen las regiones de no ser vistas, también pasa con la ciencia. Lo que le pasa a la gente que colecciona, nos pasa a todos con muchas otras cosas en las que somos una misma cosa. Y uno podría decir, esa es una tecnología. La tecnología es estimular todas las dimensiones en que los humanos somos también parecidos a pesar de nuestra postura ideológica. Tomar estas decisiones de voy a ir a un club. Sí, o voy a obligar a alguien a ir a un club, que no sé dónde está el borde. Sí, yo creo que a mí me gusta la idea del espacio público y la recuperación del espacio público, no la recuperación forzosa del espacio público, no la retoma del espacio público, sino la rehabilitación del espacio público. Y eso supone, por supuesto, civilidad garantizada, supone cuidado, pero también supone espacio público en el que encontrarse, ¿cierto? Porque en el auge, o sea, cuando tú tienes el auge de leyes como el no loitering, que tú estás merodeando si es que estás parado en la calle, cuando tienes el auge de la arquitectura hostil, no hay un espacio público que te está llamando. Ayúdame a entender ambos conceptos, porque no necesariamente todo el mundo los conoce. Claro, por ejemplo, tú tienes en Estados Unidos y aumentando la idea de que una persona que está parada en el espacio público sin hacer nada te está vigilando. Es sospechosa. Es sospechosa porque está parada en el espacio público. La vagancia del siglo Entonces, XVIII. es una ley contra la vagancia. Sí. Yo supongo que alguien que está en el espacio público no está buscando encontrarse, mirando, pensando. No es un flaneur. No, está sapeando qué puede hacer de malo. Y entonces yo lo puedo llevar detenido por estar parado en el espacio público. Y eso está en auge. Y está ocurriendo en algunos lugares de Canadá, que es un lugar que no te imaginarías. O la arquitectura hostil, que son estos palos, estos banquitos que se ponen para que uno no se siente y evidentemente para que no se instalen comercio ilegal, el comercio ilegal, que no se instale la gente a drogarse, en fin, la gente el urbanismo hostil se defiende de una manera bien distinta del urbanismo que incluye. Claro, luchar contra la degradación del espacio público suprimiéndolo no es la mejor, o sea, no es algo que tenga haciéndolo sentido. público. Entonces, lo que quiero decir es que la idea del espacio público supone que exista un espacio público que pueda ser utilizado, ¿cierto? Y eso no está garantizado de manera uniforme, no está garantizado en todas las comunas, no está garantizado, ¿para qué hablar de las áreas verdes, etcétera? Y luego hay otra dimensión, que digo, supongamos que la gente quiere salir, que tiene dónde salir, porque no está claro, que tiene una banquita donde sentarse y no está llena de púas, como está ocurriendo. Supongamos que eso existe, también tienen que retomarse una cuestión que ha ido disminuyendo, que son estos terceros lugares, ¿no? Entonces está el lugar privado, que es mi casa o incluso mi oficina, y está el lugar público,
que es la plaza, que es el foro. Pero está este tercer lugar, que no es ni privado ni público, que es un café, por ejemplo. ¿Sí? Sí, los pubs, que es, los cafés, los que bares. es incluso un work café. Es un pub, es un club de canastón, es un centro del adulto mayor. Esos espacios donde la gente se reúne y que son comunes, pero que no son de uno ni de otro, ese lugar es el lugar donde ocurre el encuentro en la diferencia, donde ocurre la conversación nimia que lleva a otros proyectos, donde ocurre la apreciación de la diferencia, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el almuerzo de domingo, que es todavía una instancia privada, pero que es una instancia que ya es un lugar distinto, donde yo me encuentro, yo que soy de izquierda, me encuentro con una tía que es de derecha, y me carga su opinión, pero la quiero. Sí, po. Entonces puedo estar de acuerdo en que nunca nos vamos a encontrar en esta cuestión, pero yo la quiero, voy a ir a su cumpleaños, me importa que esté bien, ¿cierto? Nos pasa a los panelistas de foros políticos que vamos con una disposición y nos vamos encontrando con el otro y nos vamos queriendo y nos vamos apreciando. Y eso está de suyo en la humanidad, ¿cierto? Yo me voy a ir encontrando con gente y voy a ir relacionándome. Pero eso hay que intencionarlo. Porque no me da lo mismo ser querido o no ser querido, finalmente. Entonces hay una dimensión súper humana que tiene en su ADN la lucha en contra de esta polarización y de este compartimentalizar nuestras ideas y del focalizar solo mis ideas, que es, tengo que encontrarme, para eso tengo que encontrarme, tengo que tener un tercer lugar en el que encontrarme, tengo que tener un espacio donde yo converse, tengo que tener un espacio público en el que yo pueda sentarme, leer y mirar sin que nadie venga a decirme que está haciendo usted aquí, es sospechoso. Ahora, eso también lleva como a un horizonte que yo comparto y que en algún sentido podría ser llamado socialista, porque obviamente para desplegarse en el espacio público, para estar presentable en el espacio público, para tener tiempo para encontrarse con los demás, se requieren ciertas condiciones mínimas, que son básicos, que deberíamos luchar para que estén asegurados, en un sentido que no digo que esto lo provea necesariamente el Estado, pero sí entender que una sociedad civilizada es una sociedad donde las personas tienen tiempo y capacidad para desplegarse como ciudadanos y como sujetos públicos en el espacio público. Eso es muy importante, y yo creo que, y es una crítica que yo le hago también más bien a la derecha, digamos, que muchas veces se les pierde, como porque... El foco en eso. Claro, porque el economicismo demasiado duro te puede llevar a perder de vista ese elemento esencial de qué se trata tu sociedad. Yo lo veo, a mí, de hecho, muchos barrios de clase alta a mí me parecen como horrorosos, porque son básicamente, como uno podría decir, son como favelas millonarias, digamos. Que es como muchos barrios en Estados Unidos, son como grandes autopistas que conectan casas. Suburbios aislados, cada casa tiene su patio, su piscina, su reja gigante y están separados entre sí, digamos. Sí, y uno va a la calle es oscura, casi que no hay vereda. Eso es un mundo indeseable y además es una forma de vivir indeseable, al final creo yo. Y que produce efectos terribles. Oye, por supuesto que es mi culpa, yo los invité y ya nos pasamos por muchísimo en la entrevista, pero quiero terminar con una pregunta que necesito que me contesten, y es, ¿dónde ven ustedes esperanza para esto que estamos conversando, que nos gustaría? Entiendo que sí estamos de acuerdo en eso. ¿Y qué hacen ustedes para que esas cosas ocurran en sus propias vidas, en los otros? O sea, en el fondo, ¿cuál es el aporte individual en esta sociedad individualista a esta necesidad colectiva y dónde ven la esperanza? Y todo súper corto. No sé quién quiere primero. Bueno, yo trato de participar en contextos de sociedad civil. Como el tema de la numismática, por ejemplo, me lo he tomado más en serio, de las monedas, por lo mismo. Y también ahora, dado que siempre uno está haciendo diagnósticos sobre la situación de los colegios y la educación y todo eso, digamos, volví de hacer clase a un colegio. Estoy haciendo un electivo de filosofía para tercero y cuarto medio, y ha sido, claro, que cuando los gringos dicen pon tu plata donde ponís la boca, ¿sí? Aquí también yo creo que es necesario eso, como poder jugársela por cosas que uno cree que alguien debería hacer,
hasta empezar a hacer la U. ¿Y la esperanza la ves en alguna parte? No, yo siempre he tenido mucha esperanza en Chile. Mi lugar favorito en Chile es el Persa Biobío, que no sea natural. Está lleno de monedas, hay que decirlo. Además, la naturaleza me gusta mucho. Este verano bajé con un amigo el río San Pedro, que se convierte en el Calle, en canoa. Y Chile es un país maravilloso, impresionante. Lo que tenemos es realmente increíble y la naturaleza es muy buena escuela también. Pero fuera de eso, en ambientes urbanos, el Persa Biobío es un espacio, claro, que ahora está como en ese proceso medio de gentrificación, pero uno siempre vuelve con la esperanza renovada de que hay encuentro, puede haber convivencia, puede haber encuentro entre gente que piensa distintos mundos, distintas visiones, distintos grupos sociales. Sí se puede. Y el mercado puede ayudar a eso cuando se configura de cierta forma. Mira, yo creo que es un poco tramposa la pregunta en el sentido que somos dos personas que estamos en el ámbito público y por lo tanto ya traemos ese chip medio incorporado. Pero creo que hay cuestiones que están pasando a nivel lentamente a nivel global que a mí me dan esperanza. Por ejemplo, la regulación de las redes sociales para los menores de 16 años. Sacarlos de ahí. La obligación o la prohibición en los colegios de llevar y de tener el celular disponible. Totalmente. Me parece que eso te dispone al encuentro. No tienes otro remedio más que encontrarte con el otro. Me parece que eso a mí me da mucha esperanza. Y en lo personal, voy a un club de lectura. Eso abre nuevos espacios, clubes, sí, claro. Además de los paneles y etcétera. Y estoy constantemente buscando proyectos como podcast y otras cosas en las que uno trata de entender la subjetividad, que a Pablo no le gustan las subjetividades particulares, pero entender de qué manera esas subjetividades se imbrican, en qué espacio uno puede vencer el miedo o conjurar los miedos y juntarnos todos para estar asustados juntos y entonces a lo mejor estar un poco más protegidos, ¿no? Esos son espacios que a mí me importan mucho, en los que participo todo el tiempo y que creo que tienen que resistir. Pero como te digo, para mí el encuentro es el sine qua non. La reconstrucción de, como dice Pablo, la conversación pública, del encuentro en estos terceros lugares. Para mí, estos terceros lugares que además sirven de traducción entre la élite política muy desconectada y la ciudadanía, es un espacio para reconstruir sentido común. Hay un momento también que a mí siempre que me da tremenda esperanza, que es cuando en el metro, en la escalera, cuando no está lleno, obviamente, la gente tomamos, ¿cierto?, el lado derecho y dejamos pasar a los que van más apurados. Y eso es un gesto de civilidad. Te conmueve. Profundo. Cada vez que es como, me siento como cuando cantamos el himno nacional, cada vez que estoy en esa fila subiendo las escaleras mecánicas del metro. ¿Cuál es tu moneda favorita? ¿De Chile? De las que tienes. Eso está difícil. El tetradracma de Atenas con el búho, ¿cierto? Y Atenea siempre es muy seductor, pero la moneda chilena, la primera moneda chilena, que es el peso de 1817, que tiene por un lado un volcán haciendo erupción, ¿cierto? Y al otro lado como un símbolo masónico de la libertad, como una luz, como razón. Me encanta porque tiene esos dos elementos. Esas dos identidades de la Chile. Libertad como erupción, como naturaleza, ¿cierto? Y la libertad como un proyecto racional, digamos, ilustrado. Oye, ha sido muy ilustrativa de quiénes son ustedes y hoy ha sido de verdad un gusto tenerlos encontrados aquí en nuestro programa Pares Impares. Gracias por venir. Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hasta aquí llegamos compartiendo las experiencias de todos en este esfuerzo por atravesar la cultura del desencuentro con el encuentro. Es una tarea desigual y por lo mismo todas las ideas y todas las experiencias son necesarias para poder avanzar en este movimiento de franca contracultura para recuperar lo humano y seguir juntos adelante. Hasta aquí llegamos con este programa y esperamos sus comentarios, sus ideas, sus propias formas de hackear el algoritmo de la polarización o más bien lo contrario, de encontrarse con otros, el disfrute que eso les produce, cualquiera de esas experiencias. Estamos muy atentos de escucharlas en Pares Impares. Nos vemos en el próximo capítulo. Pares Impares fue presentado por CNN Chile y 3xI.